Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de Java. Bienvenido a otro video de integrales indefinidas. Resolveremos esta integral completando el trinomio cuadrado perfecto y haciendo una sustitución trigonométrica. Es el ejercicio 116 de NP1, tomo 1, página 419. Vamos a resolverle paso por paso para entender mejor cómo resolver estos ejercicios. Aquí tenemos nuestro planteamiento. Entonces, siempre en cualquier integral, por más compleja que sea, siempre tratemos de ver si es una directa o no. Es directa si es que cumple cualquiera de las dos condiciones. Si le acompaña su diferencial exacto o si ésta proviene de una función que nosotros conozcamos de dónde se derivó para tener lo que tenemos dentro del integral. Aparentemente no cumple con ninguno de los dos casos. Entonces iremos con las metodologías. La primera metodología que aplicamos anteriormente en el video pasado fue sustitución trigonométrica. En este video también aplicaremos por la sencillez que implica. Para nuestro caso tenemos, esto sería x cuadrado más x más 1. Entonces, con esto tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto considerando variar la constante necesaria para tener con la variable x el trinomio cuadrado perfecto. En el video anterior explicamos de manera más detallada cómo hacerlo. Para nuestro caso nos quedaría x más 1 medio al cuadrado y más 3 cuartos. Ahora, lo siguiente es sustituir en la integral. Como no hemos cambiado la variable, solo un arreglo algebraico, entonces no necesitamos cambiar el operador. Y tenemos, todo el denominador sería x más 1 medio, esto al cuadrado más 3 cuartos. Y todo esto recordemos que es la raíz cuadrada, o que es lo mismo a la 1 medio. Y de todo esto en d de x. Listo. Lo siguiente es, ya tenemos dos términos, tenemos solamente el término independiente, que no tiene la x, y el término que es la variable x al cuadrado. Para identificar mejor y para manejarlo hacemos una primera sustitución. Decimos de que x más 1 medio es igual a una variable u. Entonces, si diferenciamos en ambos lados, lo cual tenemos que hacer porque estamos cambiando por otra variable, sería d de x igual a d de u. El siguiente paso es sustituir. Entonces tenemos d de x es d de u en el numerador. Y en el denominador sería x más 1 medio es u. Sería u al cuadrado más 3 cuartos. Y esto la raíz cuadrada. Se ve más sencillo de manejar. Lo siguiente es que el término que le acompaña al cuadrático debe ser 1. En nuestro caso es 3 cuartos. Le podemos arreglar algebraicamente, sacarle el 3 cuartos y nos quedaría 3 cuartos. El inverso sería 4u cuadrado sobre 3 más 1 y todo esto la raíz cuadrada. Sería d de u. Seguimos resolviendo esto, sacamos las constantes y arreglamos finalmente. Nos quedaría la raíz cuadrada y el inverso saliendo de la integral sería 4 tercios. Y la raíz cuadrada sería 2 sobre raíz de 3. Y aquí nos quedaría dentro de la raíz cuadrada sería 2u sobre raíz de 3 al cuadrado más 1. Y de todo esto a la u medio o la raíz cuadrada. Y esto en d de u. Estamos todo listo para hacer la sustitución trigonométrica. Como ambos términos son positivos, entonces el término al cuadrado debe ser reemplazado por la tangente. Entonces hacemos una segunda sustitución. Sería, en nuestro caso, el 2u sobre raíz de 3 es igual a la tangente de phi. Como estamos haciendo un cambio de variable, debemos hacer el cambio del operador y para eso debemos hallar el d de u. Despejamos la u y sería raíz de 3 sobre 2 tangente de phi. Y finalmente el d de u que queremos calcular es igual a raíz de 3 sobre 2 secante cuadrada de phi de phi. Lo siguiente es reemplazar en la integral y debería quedarnos una integral más sencilla, si no, no ha servido hacer esta sustitución. Tenemos 2 sobre raíz de 3 que no se ha cambiado lo de afuera. d de u es raíz de 3 sobre 2 secante cuadrada de phi de phi. Y el denominador que sería 2u sobre raíz de 3, dijimos según la sustitución que es la tangente de phi, pero al cuadrado sería tangente cuadrada de phi más 1. De esto
la raíz cuadrada. Entonces acá simplificamos y nos queda simplemente secante cuadrada de phi de phi. Y en el denominador tenemos tangente cuadrada de phi más 1 es igual a la secante cuadrada de phi. La raíz de la secante cuadrada sería solo la secante. Y se ve el cuadrado con el denominador y finalmente nos queda integral de la secante de phi de phi. Ahora se ha convertido en una integral más fácil de resolver que la integral de donde partimos. Por definición, la integral de la secante de phi es igual al logaritmo natural de la secante de phi más la tangente de phi y más c. Esto por fuera. Ahora, tenemos que volver a las variables originales. En el orden en que hicimos las sustituciones. 2u sobre raíz de 3 es igual a la tangente de phi. Ahora, ¿a qué sería igual la secante que nos falta? Entonces, aquí tenemos en cuenta que por geometría la tangente de phi es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si esto reemplazamos en un triángulo rectángulo, si esto es phi, la tangente de phi sería cateto opuesto, que en este caso sería 2u, y el cateto adyacente raíz de 3. Aplicando esta identidad, ¿no? Sería la tangente de phi, cateto opuesto sobre el cateto adyacente 2u sobre raíz de 3. Y por Pitágoras, la hipotenusa, que va a ser igual la sumatoria cuadrada de ambos catetos y de esto la raíz cuadrada. Entonces sería 2u al cuadrado, que sería 4u al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. Y de todo esto a la u medio o la raíz cuadrada. Con esto tenemos los componentes para calcular la secante de phi. Entonces la secante de phi va a ser igual, por definición, en términos de catetos y de hipotenusa sobre cateto adyacente, o lo que es lo mismo, la hipotenusa sería 4u cuadrado más 3, y de esto la raíz cuadrada sobre el cateto adyacente, que es raíz de 3. Esto sustituimos en la integral y nos quedaría logaritmo natural de la secante de phi, sería 4u cuadrado más 3 a la u medio, todo esto sobre raíz de 3 más la tangente de phi, que sería 2u sobre raíz de 3 y más c. Y nos queda, considerando las propiedades de los logaritmos que tuviéramos y a la vez aplicando las propiedades del logaritmo de una división, es igual, el logaritmo del numerador sería la sumatoria de ambos numeradores, entonces sería 4u cuadrado más 3, esto a la u medio, más 2u, menos el logaritmo natural del denominador, sería el logaritmo natural de la raíz de 3, más c. Este término pertenece a la constante, entonces no le vamos a escribir y consideramos que pertenece a c. Para continuar resolviendo, consideramos la primera sustitución, que x más u medio es igual a u. Y sería logaritmo natural de 4 por u al cuadrado, que sería x más u medio al cuadrado, más 3. Y de esto, la raíz cuadrada más 2 por u, que sería x más u medio más la constante c. Y con esto tuviéramos el ejercicio en términos de x, que es lo que nos interesa. A continuación nos faltaría resolverlo algebraicamente y aplicar las propiedades de los logaritmos para dejar en su mínima expresión. Vamos a recapitular lo que hicimos en este ejercicio. Entonces tuvimos la integral, que no es directa. Completamos el trinomio cuadrado variando la constante. De esta manera tuvimos dos términos, los cuales el primero pudimos sustituir por una variable u y hacerle más sencillo de manejar. Con esto dejamos que el término que le acompaña o la constante sea 1 para hacer la sustitución trigonométrica. Hicimos la equivalencia, sustituimos y nos salió una integral directa. Ahora, tuvimos la variable en términos de phi, modificamos para calcular en términos de u y luego en términos de x. Utilizamos las identidades trigonométricas y las funciones del triángulo rectángulo y obtuvimos la secante de phi. Reemplazamos, aplicamos álgebra, dejamos en términos de x, simplificamos y tuvimos el resultado final. Recuerda, ofrecemos clases y tutorías de esta y otras materias. También asesoramos y desarrollamos proyectos en automatización y control.
e impartimos cursos profesionales. Suscríbete y síguenos en las redes que están en pantalla junto con nuestros contactos. Cuéntanos qué temas te gustaría que los ampliemos. Nos veremos en los próximos videos.